Perfecto. Impresionante. Estábamos, claro. Hola, muy buenas tardes. Hola, online. ¿Me escucháis? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, continuamos entonces con la mesa número 3. Tengo el gusto de presentaros al profesor Víctor Silva Guijarro, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED Madrid, y que nos presenta la ponencia que lleva el título "Y entonces la madre patria hizo un milagro en América. Creó almas y pueblos. La independencia de América según los textos escolares del franquismo, 1940-1950". Víctor, tienes un tiempo prudencial de 20-25 minutos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Antes de nada quiero agradecer a los coordinadores de este simposio por la invitación a participar en este evento. Así que de verdad, muchísimas gracias. Y luego también pedirles disculpas porque veo que el PowerPoint se ha modificado, se ha reestructurado. Bueno, yo creo que está bien así. Yo creo que no se ha reestructurado tanto. ¿Vale? Bueno, entonces, bien, para la presente comunicación intentaré realizar un breve análisis sobre cómo los textos escolares del franquismo editados durante la dictadura en la década de los 40 y 50 abordaron el estudio de la independencia de América. Bien, el golpe de Estado de 1936 se justificó por parte de Franco y los ideólogos golpistas como una operación quirúrgica que tenía como fin último amputar el tumor izquierdista de la Segunda República que se había arraigado en el cuerpo nacional. Y bien, pues para lograr este objetivo, los golpistas utilizaron muchísimos instrumentos: represión militar, fusilamientos, exilios y un largo etcétera. Pero también desde al menos 1936 se profundizó en el campo educativo. Así, el nuevo régimen fascista, en su interpretación demonológica de la historia de España, pregonó que en la República se condensaron los 3 agentes del mal que habían condenado a la patria a la decadencia y a la degeneración. La trilogía es conocida: la masonería, el liberalismo y el comunismo. Y para lograr el exterminio de estas encarnaciones del mal, Franco se presentó como el caballero cristiano, el puño de la venganza que venía a recuperar el destino imperial de España. Bien, tras la vía militar, como digo, pues también se utilizó la educación, en especial la enseñanza de la historia, ya que según los ideólogos del régimen, para lograr la anhelada resurrección imperial era necesario borrar de la memoria aquellos sucesos revolucionarios provocados por los masones liberales y comunistas, tanto en el siglo XIX como en el XX. Se trató, pues, de resignificar, elaborar y adoctrinar, mediante la enseñanza de la historia patria del régimen, el arraigo en el imaginario de los educandos españoles de la identidad nacional que buscó consolidar y perpetuar el régimen fascista para lograr la construcción de un hombre nuevo encargado de construir la nueva España, alejada, claro, de los males republicanos. Y para lograr este objetivo, como digo, pues se utilizó como herramienta los manuales del bachillerato franquista. Bien, el objetivo de la resurrección imperial se plasmó a fuego en los textos escolares desde 1938 hasta 1975. Los cuales, antes de ser publicados, tuvieron que pasar por fuertes procesos de depuración ideológica. Y fue en la década de los 40 y 50 cuando para el franquismo el imperio americano se convirtió en un tema central para lograr sus aspiraciones ideológicas, porque evocaba una historia de supuestas glorias pasadas, de una España imperial y que prometía volver. Fue en este escenario cuando Franco, para lograr la resurrección del imperio y por consiguiente la extensión y el arraigo de su proyecto de nación, la nueva España y el nuevo hombre, conformó una lista oficial de autores encargados de elaborar, acorde a los postulados ideológicos de la dictadura, los manuales escolares de la nueva época. Manuales que fueron concebidos como un arma ideológica para extirpar de la memoria de los educandos españoles el dominio rojo separatista y arraigar en el imaginario los ideales del imperio hispánico y católico. Este selecto grupo de autores comparten un aspecto común, y es que todos han pasado por un proceso de depuración ideológica que les ha confirmado como soldados en búsqueda de la grandeza de España. Bien, por todo lo enunciado, me voy a ocupar de analizar desde los planos histórico e historiográfico
cómo interpretaron y justificaron la pérdida del Imperio americano los textos escolares publicados entre 1940 y 1950. Pero también cómo esta preocupación se trasladó a un plano intelectual e histórico más elevado, creando doctrina con la convocatoria del primer Congreso Hispanoamericano de Historia, organizado por el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid en 1949, en el que se reunieron más de un centenar de académicos hispanoamericanos y cuyo tema central y monográfico fue la emancipación americana. Ya pasamos al análisis. Bien, en la década de los 40 y 50, el Consejo Nacional de Educación fue el organismo encargado de desempeñar las labores de censura y control ideológico de los textos escolares. Ningún texto podía ser publicado si no contaba con el aval del Consejo Nacional de Educación. Por esta razón, informamos que todos los textos escolares que analizaremos cuentan con el aval ideológico del régimen. Bien. En 1943 se publicó un manual escolar en la editorial jesuita Razón y Fe, de Madrid. Su autor, el sacerdote de la Compañía de Jesús, Feliciano Cereceda, profesor de Historia y Geografía en el Colegio del Apóstol Santiago de Vigo. Tras la Guerra Civil, Cereceda se dedicó de forma apologética a la elaboración de textos escolares acorde a los postulados de la identidad nacional franquista. Los libros editados por Cereceda fueron definidos por el régimen como obras que se adaptan fielmente a la idea de la Nueva España, una patria centralista, antirrepublicana y defensora de la catolicidad. El mensaje principal que buscaba transmitir Cereceda con sus libros escolares era claro: lograr la restauración del Imperio americano, donde la madre patria y los pueblos americanos tenían como misión defender los valores tradicionales. Bien. Pasando ya al tema del análisis de la independencia de América, la primera idea central de Cereceda estribó en argumentar que las independencias fueron emancipaciones. Así insistía que los países americanos se separaron por su mayoría de edad, por una cuestión natural, no por una guerra de clases o anticolonial, y sus consecuencias y sus causas fueron económicas, étnicas y políticas. En lo que respecta a las causas políticas, el autor destaca que se produjo por la influencia ideológica y política de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa que, cito, actuaron hondamente en la psicología un tanto primitiva pero fuerte de nuestra América. A esto el autor añadía: debe considerarse la expulsión de los jesuitas en tiempo de Carlos III, que provocó graves daños a la dominación española en América. El papel del padre doctrinero era fundamental, dice Cereceda, ya que se convirtió en el mejor representante del rey de Castilla para los naturales de la selva. Repito, naturales de la selva. Bien. Después del análisis de las que se podrían definir como causas generales de la emancipación, Cereceda se lanzó a realizar un estudio más detallado de otro paquete de causas que provocaron la pérdida del Imperio americano, del Imperio colonial, y las enumeraba: la importancia de la masonería, causa principal; la perfidia de Inglaterra; la vacatio regis; el deshonesto comportamiento coyuntural de los americanos; y la traición de Riego. Sobre la masonería, el autor hundía las raíces masónicas en el enciclopedismo francés, en la penetración de sus ideas en los líderes de la independencia americana, en su sectarismo, en su decisión inquebrantable aunque comportara la venta de la propia patria, y la mascarada del movimiento juntero americano pretextando su adhesión españolista. Es decir, la masonería americana utilizó las supuestas juntas creadas para defender al rey contra Napoleón para camuflar el deseo separatista de aquellos líderes de la independencia. Lo interesante de todo este relato fue que hizo residir uno de los epicentros masónicos que buscaba la destrucción del imperio colonial en Inglaterra. Y capítulo aparte de este texto escolar merece el epígrafe dedicado a la traición de Riego. Para este autor, la Revolución de 1820 fue un acontecimiento central para la independencia de América, dado que fue la responsable directa de su independencia. Revolución que tuvo en las logias masónicas el epicentro de la conspiración, pues en ella se concentraban todos los liberales descontentos con el gobierno absolutista. Con este escenario, según el autor, donde entró de forma decisiva la logia gaditana, que desde 1818 empezó a conspirar entre la oficialidad del ejército que se iba reuniendo en Andalucía con destino a América. El resto es conocido. Quiroga y Riego iniciaron la revolución en enero de 1820 y triunfaron. Y como resultado, según Cereceda, se perdió el imperio por culpa de un general traidor y masónico, Riego. Como guía, bien, esta línea
americanista de los manuales escolares prosiguió con un texto monográfico titulado los ideales del Imperio Hispánico, publicado por la editorial Lepanto en Madrid en 1944. Como guía doctrinal, los autores Bermejo de la Rica y Ramos Pérez, siguiendo a Ramiro Ledesma, planteaban que hubo 3 generaciones responsables de esa desorientación fatal que arrinconó nuestras banderas y traicionó los principios del Imperio Hispánico. La generación de la Ilustración, la de 1812 y la de 1898. Nos ocuparemos de desentrañar el papel que jugaron para derrumbar el imperio los hombres de la Ilustración y del 12. Bien, para estos dos autores, el principal responsable de la debacle generacional del siglo XVIII fue Carlos III, un rey definido como ingenuo porque consideró que la solución de los problemas de España pasaba por insertar en el imaginario español los ideales de la Ilustración francesa, ideas que destruyeron los cimientos tradicionales del imperio. Según los autores, esta situación provocó 2 trastornos importantes: la entrega de las fuerzas del imperio a empresas extrañas y la negación del espíritu misionero debido a la extensión y defensa de las ideas sobre la naturaleza de Rousseau. El texto de Bermejo y Ramos planteó que el inicio del protagonismo de los hombres del 12 fue a partir del 2 de mayo de 1808, momento en el que la coyuntura histórica le entregó al pueblo español la ocasión de reintegrarse a su destino, el imperio. Si la generación de la Ilustración descristianizó la sociedad, dicen los autores, que la nueva generación, la de 1812, se encargó además de liberalizar el Estado. El golpe dado por la generación de 1812 al imperio hispánico y a la idea de misión de Carlos I fue tan decisivo que España dejaba de existir, decían los autores, y las bayonetas francesas y los diputados masones gaditanos acabaron con ella. Es decir, armas extranjeras y políticos masones. Pero lo interesante es que según ambos autores, en este escenario de caos, América se convirtió en un estandarte en defensa de España, ya que muchos peninsulares, para salvar el espíritu hispánico, se unieron a los que luchaban por la independencia de América. Por lo tanto, la independencia americana se precipitó para que ésta no cayera en manos francesas y por ende anticatólicas. Su argumento era directo, la tesis ultracatólica también. La separación de España se produjo como defensa del catolicismo, el motor imperial hispánico. Y para refrendar su tesis, los autores ofrecían 2 ejemplos. El primero en Venezuela, como lo ven allí, y el segundo en Argentina. Estos dos ejemplos son 2 pruebas contundentes, según los autores, que demostraban que la esencia española católica en estos momentos se encontraba en América. Entre 1947 y 1946 y 47, la editorial Teide editó 2 textos de bachillerato. Su autor, como ven, fue Santiago Sobrequés Vidal, quien durante los años de la República fue uno de los profesores de historia más destacados por el republicanismo de Tarrasa. Tras el estallido de la guerra, Sobrequés se puso al servicio de los sublevados y fue catalogado como adicto a la Nueva España. Pese a esto, nuestro autor no pudo esquivar el proceso de depuración, el cual fue superado. Aprobada la depuración y con nota, como ven allí, Sobrequés fue destinado como profesor e incorporado al selecto grupo de redactores de textos escolares franquistas. Bien, en los manuales de historia de España de Sobrequés, el esquema de las causas de la independencia fue el mismo que los anteriores manuales. Sin embargo, entre las causas apareció una novedad historiográfica: la importancia de las directrices centralizadoras de las reformas borbónicas. Tras ellas, Sobrequés también introdujo en su relato y análisis de la independencia una evolución cronológica desde 1808. Su conclusión fue rotunda. La emancipación no fue una explosión de odio contra España, sino un hecho natural que las circunstancias precipitaron. Y aquí donde se puede apreciar un cierto cambio de tendencia aplicativa en este tema. La raíz causal insurgente para Sobrequés fue una evolución natural de las cosas, no una confrontación. Así, la leyenda de la madre patria se enunció. España le dio a América su sangre, su religión y su cultura, mantenía Sobrequés. Y se lanzó a explicar el concepto de emancipación frente a la independencia. España hizo, cito, lo que una madre hace por sus hijos pequeños. Es decir, les concedió la libertad para que se emanciparan. Se separaron de España como los hijos mayores se separan de los padres. Y tras la enunciación de la tesis principal, la secundaria. Sobrequés explicaba a los alumnos de bachiller de los años 40 que las guerras y las revoluciones en América fueron producto de la precocidad de la emancipación, porque estos países eran aún demasiado jóvenes.
unas naciones americanas, decía Sobrequés, que ya han llegado a la madurez con un presente próspero y pacífico y brillante porvenir de estos trozos de España. Toda una visión, como ven, dulcificada de las emancipaciones. Bien. En 1951 apareció un texto de Bachiller, si bien sin especificar su autoría, solo una enigmática referencia de texto CP. Este texto manejó primordialmente el concepto emancipador, aunque también apareció el de independencia, y entre sus causas señalaban, como ven, la importancia de las reformas borbónicas, si bien en un tono crítico, dado que las hacían responsables de desmantelar el imperio español de los Austrias. Las ideas revolucionarias, especialmente las de Rousseau, transportadas a América por los funcionarios borbónicos junto con las compañías comerciales, los agitadores de la independencia promovidos por agentes franceses, ingleses y norteamericanos, las logias inglesas y como coyuntura desencadenante los sucesos del 2 de mayo, las abdicaciones de Bayona y el nacimiento de las juntas. Y en realidad, las independencias americanas sirvieron de excusa para que este manual comenzara a reivindicar el protagonismo civilizador de España en América, porque según explicaban, la emancipación se debió retrasar dado que la colonización española tendió siempre a la dignificación del indio. Tesis, por lo tanto, de la mayoría de edad, de la madurez, pero en este caso hábilmente referida a las comunidades indígenas. La conclusión de este tema se convirtió en un alegato antileyenda negra. Fue rotundo. El manual manifestaba que los americanos no tenían ningún motivo para separarse de la metrópoli. Fue por ello que recurrieron a una falsedad histórica, sin argumentos, a un pretendido error colonial, para despedirse con una indirecta alusión a la sublevación de Riego y Quiroga como los responsables de la debacle imperial. La historia patria franquista, transmitida por medio de los textos escolares, elaboró su relato histórico en torno a la idea de la patria en peligro. España había sido apresada por el liberalismo, el comunismo y las ideas extranjerizantes y tenía que ser rescatada de tal ignominia que causada por los liberales de Cádiz y por la Segunda República. Esa era la idea fuerza de los manuales. Y ese rescate se produjo en 1936 con el segundo levantamiento de la España de siempre liderado por Franco, quien era definido como el elegido para restaurar la España católica e imperial. En este contexto de resurrección imperial y exaltación de la hispanidad promovido por los textos escolares, todo un programa político utilizado por la derecha ultraconservadora y los falangistas como un soporte ideológico de rechazo radical de la modernidad y la tradición liberal e ilustrada, la historia de la emancipación de Hispanoamérica jugó un papel fundamental. Y es que el empleo del concepto de emancipación por parte de todos los textos escolares era clave para lograr el objetivo ideológico de la restauración imperial. Como ejemplo, Cereceda manifestó también que en esta magnánima labor de resurrección imperial y de la hispanidad iniciada por Franco, América juega un importantísimo papel como ejemplo y como actor. De esta forma, para la visión franquista de la historia imperial, América era un ejemplo de la magnífica labor cultural y espiritual llevada a cabo por España durante la colonia y era un actor fundamental para el resurgimiento de los ideales imperiales en las mismas naciones hispanoamericanas que se emanciparon al alcanzar la mayoría de edad. Ellas, al igual que la madre patria, decía el autor, tenían la misión de defender la hispanidad y la civilización cristiana del liberalismo, de la masonería, del comunismo y del socialismo para posteriormente salvar al mundo. Bien. Cabe destacar que la exaltación de la hispanidad y la búsqueda de la resurrección imperial promovida por los ideólogos del régimen mediante la historia patria, en su inalcanzable tarea por lograr el arraigo de la identidad nacional franquista, no solo se plasmó en los textos escolares, sino también en las actividades científico-culturales promovidas por la academia. Es decir, la propaganda ultranacionalista españolista de la supuesta misión espiritual y cultural, donde España, junto con Hispanoamérica, tuvieron la providencial misión de recuperar los ideales de aquel imperio hispánico y católico, también los podemos encontrar en los textos escolares, como digo, pero también los encontramos en los propósitos de fundación del Instituto de Cultura Hispánica y en la doctrina de la revista Mundo Hispánico de este mismo instituto. A modo de ejemplo, debido a la amplia similitud con los puestos por los textos escolares sobre el tema del resurgimiento de la hispanidad, destaco el primer artículo publicado en esta revista titulado Nuestro hispanismo y nuestro imperialismo. Su autor, el mexicano Alfonso Junco, declaraba que la Virgen de Guadalupe, que no es solo la Virgen India, sino la Virgen del Mestizaje, es el símbolo de la emancipación, pero también el emblema de la hispanidad, la emperadora celeste de nuestro inmaterial imperialismo.
Doctrina hispana, doctrina hispana e historia ya estaban entrelazadas para construir un relato evocador de la unidad hispana y en este sentido las independencias hispanoamericanas eran una de las piezas centrales y no la más importante. Pues bien, en este contexto, en 1949, se celebró el primer Congreso Hispanoamericano de Historia organizado por el Instituto de Cultura Hispánica, que tuvo como tema monográfico la independencia de América. En este sentido, y contando con las teorías sobre transposición didáctica, pensamos que es interesante plantear si las tesis expuestas por el saber sabio del Congreso se trasladaron a los textos escolares o saber enseñado, y en efecto podemos confirmar que sí ocurrió. El saber sabio producido en aquel Congreso se trasladó de una forma más rotunda y continuada al saber enseñado, y en este caso a los textos escolares. Y pongo dos ejemplos. El primero es el propio estudio de las causas de la emancipación. Según todos los textos escolares, 16 son las causas que provocaron la emancipación hispanoamericana. Pues bien, estos mismos motivos también fueron definidos como causas en la Comisión Primera, sección A y B del Congreso, así como en los resúmenes presentados por los conferenciantes, produciéndose de esta manera esta transposición didáctica. Analizaré brevemente algunos de los argumentos que han sido definidos como causas de la emancipación, tanto por los conferenciantes del Congreso Hispanoamericano como por los autores de los textos escolares. Bien. Julio Alemparte Robles, miembro de la Academia Chilena de la Historia y representante de la Comisión de Chile en el Congreso, al igual que los autores de los manuales escolares, declaró rotundamente que la penetración por culpa de Carlos III de las ideas extranjeras de la Ilustración en la matriz del imperio en el hispánica, así como la expulsión de los jesuitas, provocaron el desangramiento del imperio colonial. Por otra parte, el historiador y sacerdote jesuita José Bravo Ugarte, representante de la Comisión Mexicana en el Congreso, al igual que los autores de los manuales, expuso que el liberalismo español, al ser un producto de la Revolución Francesa y de la masonería, provocaron la desintegración del Magno Imperio colonial. El segundo ejemplo de transposición didáctica lo encontramos en el empleo de las tesis de la emancipación, tanto en los manuales como en las conferencias del Congreso. A pesar de que ambas fuentes se manejó indistintamente el concepto emancipador y de independencia, la tesis que prima en el análisis de la revolución de la América hispana fue la de emancipación. Como ha quedado de manifiesto a lo largo del análisis de los manuales escolares, todos los autores, en consonancia con las aspiraciones ideológicas del régimen, emplearon la tesis de la emancipación. Tesis que también había sido desarrollada desde la apertura del Congreso hasta su clausura. En el discurso de apertura, el presidente del Congreso, el historiador peruano Víctor Andrés Belaude, sostuvo que la causa fundamental de la independencia de América fue que España, en su gloriosa fecundidad, había creado una multitud de conciencias nacionales. España había realizado un milagro que solo puede compararse al milagro del Creador, de Dios. Había creado almas a su lado. Es decir, el motivo que provocó la emancipación fue que España, por obra y gracia del Espíritu, creó conciencias e identidades americanas. Según Belaude, esta fue la misión creadora más grande dada por Dios a España. En el discurso de clausura del Congreso, realizado por Gonzalo Saldumbide, la tesis de la emancipación se repitió y los anhelados vínculos imperiales también. El académico ecuatoriano consideró muy oportuno cerrar este Congreso opinando que de ninguna parte se ve América mejor que desde España, tierra de donde salieron aquellos marineros, cronistas y conquistadores españoles que han puesto en América las tres unidades esenciales, las tres unidades del alma, la lengua, la fe y la historia. Del mismo modo que los autores de los manuales escolares como Sobrequés, para Saldumbide, la tesis, los pueblos americanos se separaron de la madre patria gracias a ella misma, ya que después de darles su lengua, su cultura y su religión, les concedió la libertad para que se emanciparan. Ya. En conclusión, esta conexión entre ambos saberes fue un reflejo del gran poder en materia ideológica y pedagógica de la dictadura franquista, que fue capaz de controlar la escuela y la academia para posteriormente hacerlas trabajar juntas en un objetivo común: manipular el pasado acorde a los postulados de la historia patria franquista. Esta tuvo como fin último arraigar en el imaginario español de la identidad nacional del régimen y por consiguiente lograr la construcción del nuevo hombre y de la nueva España, una grande y libre. Tal es la importancia que se le concedió al control de la edición de los manuales, que incluso en las conclusiones del Congreso Hispanoamericano
se solicitó con urgencia a los conferenciantes que promovieran una reforma en sus países de los textos y manuales de estudio sobre historia hispanoamericana, con el objetivo de suprimir aquellas versiones de la historia realizadas con la única intención de alimentar querellas anacrónicas y fomentar en el espíritu y corazón de los jóvenes odio o desprecio hacia algún otro país. En resumen, y ya con esto concluyo, todo un reto oficial de la historia franquista, de la historia oficial franquista a la historia oficial de los países hispanoamericanos. Ya estaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Perdón, muchas gracias, Víctor. Alberto, por favor. Alberto García Molinero, de la Universidad de Granada, presenta la comunicación Tricontinentalismo y Feminidad, voces femeninas en la revista Tricontinental 1967-1995. Bueno, buenas tardes a todos y a todos. En primer lugar, agradecer a Manuel Chus y a Justo la invitación. Voy a presentar una comunicación acerca de una investigación que está todavía en curso, que es parte de mi investigación doctoral. Estoy haciendo el doctorado acerca de tricontinentalismo y qué mejor sitio aquí que hace unas semanas defendió la compañera Estela Grenat la tesis sobre conferencia tricontinental, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Y nada, decir que esta investigación la estoy desarrollando también en colaboración con mi directora, Teresa María Ortega López, que me está ayudando mucho y vamos a comenzar un poco poniendo el contexto, porque yo entiendo que cuando suelto el concepto de tricontinentalismo, a priori queda un poco chocante, ¿no? El tricontinentalismo, empezando por el punto de partida, digamos, es un concepto que hace referencia, como podéis imaginar, a tres continentes, ¿vale? Asia, África y América Latina. Esta realidad tiene como eje central la Conferencia Tricontinental de La Habana. Pero antes de hablar de la Conferencia Tricontinental de La Habana, me gustaría situar un poco en el contexto en el que emerge el tricontinentalismo. Digamos que desde el siglo XIX, principio del siglo XX, con la aparición del movimiento obrero, el marxismo, existe una gran corriente internacional focalizada en la creación de lazos de solidaridad entre los distintos obreros del mundo, pueblos del mundo, ¿no? Aquello de Marx, el proletario del mundo unidos, que tienen una manifestación inicial en las llamadas internacionales comunistas, ¿no? Desde la primera internacional de Marx y Engels a la segunda internacional, de carácter más eurocéntrico, ¿no? Que los bolcheviques definieron en su día como un club de blancos, ¿vale? Hasta la tercera internacional, más conocida popularmente como el Comintern, pero que en la época no se llamaba Comintern, que era la internacional y punto, ¿vale? Internacional comunista. Entonces, digamos que desde esta época empiezan a trazarse iniciativas, proyectos de solidaridad entre los pueblos del mundo, que será a partir de la tercera internacional cuando empiecen a contemplar a los pueblos del sur global, ¿vale? Hasta la segunda internacional, que ya se puso en debate la cuestión irlandesa, Marx y Engels y todos estos debates, el mundo obrero y de solidaridad estaba restringido a los países europeos y al proletariado inglés, francés, alemán y poco más de ahí, ¿vale? Sin embargo, cuando llegan los bolcheviques y demás, este espectro se amplía y encontramos eventos como el Congreso de Bakú,
el Congreso de Solidaridad con los Pueblos de Oriente, donde ya se habla de la necesidad de construir alianzas efectivas entre los pueblos del sur global, del tercer mundo, ¿vale? Hay otro hito en el camino también vinculado a la Internacional Comunista, las internacionales comunistas, como el Congreso Antiimperialista de Bruselas del 27, y otros como la Liga Antiimperialista de las Américas también, que es un precedente en ese sentido. Esta línea de la Internacional Comunista y de la solidaridad comunista con el tercer mundo va a encontrar otra corriente fundamental que va a ser la de la solidaridad afroasiática. La corriente de la solidaridad afroasiática nace sobre todo con la independencia de los grandes estados del mundo asiático, a partir de la independencia de la India, marca un punto grandísimo, también China, y tiene como epicentro el Congreso de Bandung de 1955. ¿Vale? Bandung os sonará a todos, ha tenido un recorrido larguísimo en la historiografía, se considera que es el precedente o el punto de partida del poscolonialismo, de los estudios poscoloniales, aunque, como veremos, muchos de sus elementos, de algunos de sus elementos más celebrados, son en realidad elementos posteriores, elementos tricontinentales, que vamos a mencionar aquí, que se intentan vincular a tradiciones anteriores, ¿vale? A lo largo de estas dos corrientes, estas dos tendencias, se evidencia la necesidad de, digamos, trazar una solidaridad común que converja entre las llamadas internacionales comunistas y las corrientes de solidaridad afroasiática. El punto de partida de la tricontinental y del tricontinentalismo como concepto lo podríamos retrotraer a Bandung. Los tricontinentalistas dicen que su origen está en Bandung cuando los latinoamericanos no estuvieron representados, pero ya había cubanos, sobre todo, que viendo un poco como espectadores el evento de solidaridad, se dieron cuenta de que era necesario que los latinoamericanos formaran parte también de esa gran corriente de solidaridad mundial. Y ya desde Bandung, un poco más adelante, se empezaron a hacer negociaciones un poco escondidas, ¿vale? Un poco clandestinas, si lo queréis decir, para construir un espacio de solidaridad entre los pueblos de los tres continentes. En este contexto hay una figura clave, que es, ahí está abajo, el Mehdi Ben Barka. Mehdi significa en árabe el portador del mensaje, el mensajero. Mehdi Ben Barka es un líder independentista marroquí que luchó contra Hassan II, el padre de Mohamed VI, por la independencia de Marruecos, pero también era un gran líder anticolonial. Mehdi Ben Barka era íntimo de los del FLN de Argelia, era un comunista convencido y fue un poco el artífice, aunque él no fuera latinoamericano, de esta integración latinoamericana a la esfera afroasiática de solidaridad. Él estuvo reunido con el Che durante los viajes a África y también estuvo reunido con Youssef El Sebay, que era un ministro de Nasser en Egipto, que era un poco el que llevaba la coordinación de la solidaridad afroasiática en una organización que se llamaba la OSPA, Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia y de África, ¿vale? Va a haber una serie de reuniones clandestinas en Gaza, sobre todo en 1961, y a partir de la iniciativa de Mehdi Ben Barka y de los cubanos, por capitalizar el proceso, se va a concretar la realización de una conferencia tricontinental donde converjan los pueblos de Asia, África y América Latina en La Habana. La elección de La Habana no va a ser ni casual ni sencilla. Es decir, muchas veces se tiende a presentar, que es algo que pasa también con la realpolitik y la política exterior cubana, todo lo que hacen los cubanos y todo lo que hicieron los cubanos en la Guerra Fría como una marioneta de Moscú sobre todo de Moscú, porque de Pekín no estaban tan cerca, ¿no? Pero esto con la tricontinental se evidencia que es algo falso, es un discurso construido en la Guerra Fría también como una herramienta de propaganda y se puede afirmar que la conferencia tricontinental de La Habana no se celebró gracias a Moscú o a Pekín, sino que se celebró a pesar de Moscú y de Pekín, porque los soviéticos no tenían ninguna gana de que se celebrara una conferencia tricontinental en La Habana, porque ellos estaban con la coexistencia pacífica y consideraban que la América Latina era la zona de interés de Estados Unidos. Entonces, meterse ahí, promover guerrillas en ese territorio, era romper un poco los acuerdos tácitos que tenían con la otra gran superpotencia. China, por su parte, tampoco tenía las mejores relaciones del mundo con Cuba. De hecho, justo antes de que se celebre la conferencia, tiene lugar la llamada bomba de arroz, en la que Mao directamente, prácticamente podemos decir que chantajea a Fidel Castro y le dice que si no condenan abiertamente el revisionismo de los soviéticos, son unos falsos comunistas y no son unos antiimperialistas.
Como podéis entender, a los cubanos esto no les hizo ninguna gracia y respondieron diciendo: nosotros que llevamos varios años luchando contra el imperialismo a 20 millas del imperio, nadie nos da lecciones de antiimperialismo, ¿vale? Entonces fue un momento bastante tenso entre las superpotencias, pero que Cuba consiguió capitalizar. La Unión Soviética intentó hasta el final que no se celebrara, o que se celebrara en un sitio más neutral como Brasil, y China la quería en el Cairo, naturalmente, porque en el Cairo era donde tenía la influencia. Aún así, los cubanos, que tenían muy buena diplomacia y tenían una iniciativa muy grande y un prestigio muy grande en el tercer mundo, consiguieron patrocinar la conferencia, que tuvo lugar en enero de 1966 en el Hotel La Habana Libre, en Cuba, y se puso en evidencia una estrategia global entre los pueblos del tercer mundo focalizada en el antiimperialismo, ¿vale? El eje central de la conferencia, que aquí no vamos a comentarlo en su conjunto, es la lucha antiimperialista y sobre todo contra el imperialismo estadounidense. A la conferencia van a acudir delegaciones de más de 82 países, figuras muy importantes van a estar allí, ¿vale? Va a estar Allende, va a estar Amílcar Cabral, va a estar Turcios Limas de Guatemala, va a estar, por supuesto, Fidel Castro, que dará el discurso de clausura. Va a haber gente muy potente y también va a haber ausencias muy destacadas, que va a ser la del Che, que en este momento está entre África y América Latina, ¿no? En su época en Praga y demás, que no va a ir porque ella tiene en mente lo de Bolivia y no le interesa mostrarse en público, sobre todo después de que Fidel le llegara la carta de renuncia y demás. Y tampoco va a estar por otros revolucionarios icónicos de la época como Camilo Torres, que ahora está en las montañas de Colombia, ¿vale? Luchando. Al término de la conferencia, para que los acuerdos y los compromisos establecidos no cayeran en saco roto, se va a crear la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, la OSPAL, ¿vale? También habrá otro evento que será la OLAS, una especie de versión latinoamericana de la conferencia tricontinental, en la que no me voy a detener porque no hay tiempo tampoco para abordarlo todo, pero la OSPAL, como idea central, va a ser un órgano internacional no gubernamental. La OSPAL no es Cuba, la OSPAL no representa exclusivamente la política exterior de Cuba. De hecho, cuando se crea, el objetivo inicial es que la sede permanente de la OSPAL no esté en Cuba, sino que sea una sede rotatoria, que vaya girando, ¿no? Que vaya transformándose de un lugar a otro, pero al final pasa lo que pasa. No todos los países están dispuestos a acoger a la organización y la base central, digamos, del organismo se quedará permanentemente en Cuba desde que se funda en el 67 hasta que desaparece en 2019, ¿vale? A la cabeza de los PAL será nombrado Osmani Cienfuegos, el hermano del mítico revolucionario cubano Camilo Cienfuegos, y la organización tendrá como medio de difusión y de presentación hacia el mundo varios mecanismos, ¿vale? El primero de ellos, o más representativo, va a ser la revista Tricontinental. También habrá un boletín tricontinental que es más carácter periodístico, que se hacía como una especie con papel de cebolla, ¿vale? Lo más característico, pero era algo más periodístico, no tan profundo a nivel teórico. Y luego otros materiales. También publicaban películas en colaboración con el ICAI, con Santiago Álvarez, también hacían documentales, publicaban libros, ¿vale? Una actividad bastante fuerte. La revista Tricontinental, que es el eje central de la organización, nace con un documento importantísimo que ya le da un prestigio y va a marcar la publicación durante toda la historia, que es lo que se ha denominado como el testamento político del Che Guevara, ¿vale? El último gran texto político que escribió el Che Guevara y probablemente el texto más reconocido de la historia del pensamiento del Che, que es el mensaje a los pueblos del tercer mundo a través de la Tricontinental, ¿vale? ¿Por qué digo testamento político? Porque es un texto que se va a publicitar mucho cuando el Che está a punto ya de ser capturado y de morir en Bolivia, y en él ya hace su ya gran llamamiento, ¿no? A los pueblos del tercer mundo de crear 1, 2, 3, muchos Vietnam, ¿vale? De combatir el imperialismo norteamericano en muchos sitios del tercer mundo a la vez para derrotarlo. Es su texto más radical y va a estar muy en sintonía con la organización que va a ser una organización increíblemente radical cuando nazca. O sea, los materiales de la OSPAL van a estar prohibidos en Francia en el 69, lo va a prohibir el ministro de Interior francés porque en el número, creo que 10, Tricontinental directamente entrevista a la gente de mayo del 68 francés y hablan de hacer la revolución en Francia abiertamente. Tricontinental en la revista incluye manuales de cómo hacer cócteles Molotov y anima a los lectores a lanzarlos contra la embajada estadounidense.
explica cómo se utiliza armas, una escopeta recortada, una pistola de calibre 45, anima a utilizarla contra la policía. O sea, es una revista muy, muy, muy radical, que va a estar prohibida, por supuesto, en Estados Unidos y en buena parte de Latinoamérica, y que hoy en día también lo estaría. Y que en Francia, la prohibición en Francia va a ser un hecho muy destacado. Y ahora en la investigación para la tesis también hemos encontrado el compañero Eduardo Abad García de la Universidad de Barcelona, con el que estoy colaborando, que en el Partido Comunista Italiano, en el Comité Central, también hubo un juicio interno muy importante, clandestino, que todavía no ha salido a la luz, porque en una revista cubana se estaba hablando de disparar cócteles molotov contra la embajada estadounidense. Esta revista, ¿vale? ¿Por qué para mí es tan importante la revista Tricontinental, que se publicará tanto en castellano como en inglés, como en italiano, como en francés y en árabe? Ya en los años 80, pero va a durar poco porque Israel le pega un pepinazo a la sede en Líbano que estaba y no van a tener mucho recorrido. Yo creo que es tan importante porque, a diferencia de otras publicaciones de la época, Tricontinental no es que recoja los discursos de los grandes líderes del tercer mundo y los unifique, que eso es una labor también muy importante, sino que los grandes líderes del tercer mundo escriben en Tricontinental. O sea, se ponen en contacto con la organización, o la organización se pone en contacto con ellos y publican de manera exclusiva, en primicia y de forma inédita en la época, en Tricontinental. ¿Qué personajes publican de manera exclusiva, digamos, en Tricontinental? Pues aquí tenéis una lista en la que hay gente que seguro que os suena, ¿no? El Che Guevara, Kim Il-sung, padre fundador de Corea del Norte, abuelo de Kim Jong-un, Ho Chi Minh, el tío Ho, ahí he traído una imagen, ¿no?, de que desea suerte a la revista y a la publicación, y junto a él los principales dirigentes del movimiento vietnamita de Vietcong. Figuras clave del Black Power, del movimiento negro estadounidense afroamericano, como Carmel Shael, también el padre de la independencia de Guinea-Bissau, Amílcar Cabral, Neto de Angola, antes de que fuera el gran dirigente de Angola revolucionaria, publica en Tricontinental. Pierre Mulele, el gran opositor al dictador de Zaire, Mobutu, antes de que lo descuartizara. De hecho, la primera portada de Tricontinental está Pierre Mulele en ella. Los principales líderes del movimiento revolucionario en Laos, Carlos Marighella, la OSPAL se reúne en exclusiva con él, probablemente después de Prestes, el revolucionario brasileño más importante de todos los tiempos. Fonseca Amador, John Sosa, César Montes, y también gente a nivel intelectual muy potente. Estamos hablando de Rui Mauro Marini, de André Gunderfrank, de Ernest Mandel, ¿vale? Publican en Tricontinental, Roque Dalton, Gabriel García Márquez, los principales líderes de los movimientos revolucionarios en Yemen del Sur, en Omán, con la revolución de Dhofar, ¿vale? Y bueno, Marta Hanecker, Jean-Paul Sartre, Yasser Arafat, yo creo que es la primera, no lo puedo demostrar porque todavía no he profundizado, pero creo que la primera vez que Yasser Arafat habla con un medio internacional es con Tricontinental, cuando todavía tiene el seudónimo de Abu Amar, y todas estas figuras. Aquí tenéis algunos de los números, la publicación irá cambiando, obviamente el tono tan revolucionario del año 60 no se va a mantener hasta que desaparezca. Aquí tenéis algunas portadas de Tricontinental. Y, por supuesto, la gráfica Tricontinental. No vamos a hablar aquí de esto, pero junto a la revista publicaban carteles y medios gráficos. Hicimos un libro en Ariadna Ediciones en la que hablamos también de esta dimensión gráfica tricontinental, que al final por lo que ha acabado siendo más reconocida, ¿no? Por los carteles tricontinentalistas que han dado vuelta al mundo, han consagrado la imagen del Che Guevara, ¿no? Aquí tenéis la mítica foto del Che Guevara que todo el mundo ha visto, pero también otras muestras clásicas e icónicas de una época, ¿no? Este Cristo guerrillero de Alfredo Rosgar, como sinónimo de la teología de la liberación latinoamericana, ¿no? Un auténtico hito desde el punto de vista gráfico cubano, con una escuela maravillosa que es irrepetible. El alcance de esto, pues de manera anecdótica, para que veamos, aquí tenéis dos fotos que he encontrado después de muchos años de investigación y conseguido localizar, en la que vemos a Ghassan Kanafani, probablemente después de Yasser Arafat y con Leila Khaled, una de las figuras más importantes de la historia palestina, fundador del Frente Popular de Liberación Palestina y asesinado por el Mossad. Aquí la foto icónica en su despacho, además de muchos elementos anticoloniales y de carteles del Frente Popular de Liberación Palestina. Tenemos aquí un cartel de la OSPAL y de Tricontinental, ¿vale? De Berta Belanda Fernández, de solidaridad con los pueblos árabes. Y aquí tenemos a otro icónico latinoamericano, Miguel Enríquez, del MIR, con un cartel de la Conferencia Tricontinental detrás de sí.
El alcance va a ser de tal envergadura que la CIA va a empezar a falsificar carteles ospalistas y tricontinentales, los va a hacer para descalificar a la organización, diciendo que X líder africano es un vendido y es un traidor del imperialismo, cuando en realidad no lo era, poniendo el logo de la OSPAL e interceptando todos los envíos de la revista Tricontinental a Europa, quitando los carteles originales y poniendo sus pósters, para que veáis la influencia que llegó a tener. ¿Por qué el título de feminidad dentro de tricontinentalismo o tricontinentalidad? Porque es un aspecto que no se ha mencionado prácticamente nunca, el papel de las mujeres dentro de Tricontinental. Tricontinental y la OSPAL no es una organización feminista, es una organización antiimperialista y tercermundista, pero eso no quiere decir que las mujeres no ocupen un papel destacado que se ha ignorado dentro de la historiografía en el marco de la producción de la organización. En este sentido, quería mencionar o tratar de visibilizar un poco las mujeres que formaron parte de este camino y en qué sentido, en qué medida lo hicieron. Para empezar, en la conferencia tricontinental hubo mujeres y mujeres muy destacadas, ¿vale? Desde las míticas, bueno, ofrezco aquí los datos, ¿no? 24 mujeres, obviamente de 500, pues no un porcentaje muy halagüeño, pero merece la pena, aunque sean pocas, hacer énfasis en qué mujeres eran y qué papel tuvieron, ¿no? Desde la heroína de la Revolución Cubana, Jaide Santa María y Melba Hernández, hacia otras figuras como Alcira de la Peña, una icónica del comunismo argentino, ¿vale? O, por ejemplo, Luisa González Gutiérrez, una mujer icónica también y de un gran peso en la vida intelectual de Costa Rica, ¿vale? Entonces quería también visibilizarlo un poco en ese sentido. También habrá, desde el punto de vista de los observadores en la conferencia tricontinental, que habrá figuras también muy, muy importantes. Ahí irá gente tan aleatoria como Enrique Lister, del mítico general republicano comunista en España, estuvo ahí. También en la OLAS estuvo Margarit Duras, estuvo Pasolini, ¿vale? Estuvo Rosana Rosanda. Hubo gente bastante curiosa en estos eventos. La Federación Internacional Democrática de Mujeres, un organismo clave en la conformación de todos los derechos de las mujeres, también en la Carta de las Naciones Unidas, estuvo muy vinculada a la OSPAL tricontinental y muchas de sus delegadas estuvieron presentes en estos encuentros. Y también remarcar que a la cabeza de la organización estuvo una mítica de la Revolución Cubana, que es Melba Hernández, una persona que visitó y tuvo mucha relación con el mundo vietnamita, y otras muchas mujeres, hasta su última secretaria general, Lourdes Cervantes, que aquí la veis en una foto que le hizo Fernando Camacho Padilla, antes del cierre de la organización en el año 2019. La mujer va a ocupar un papel bastante destacado desde el punto de vista gráfico, ¿vale? Va a haber muchas muestras de arte gráfico donde la mujer va a aparecer como sujeto armado revolucionario en el marco del tercer mundo y se va a combinar con otros discursos como la maternidad y demás, algo bastante interesante que trabajamos en ese libro que he mencionado. Y ante todo va a haber una gran brecha, por supuesto, las mujeres solo van a constituir un 15% de los autores, pero también una gran heterogeneidad y variedad en su composición. Estamos hablando de mujeres que colaboran directamente como autoras de la revista procedentes de 32 nacionalidades distintas. Esto es algo bastante impresionante para la época en la que nos movemos. ¿Cuáles son algunas de estas mujeres? Pues tenemos algunas de las figuras clave de la resistencia vietnamita y del movimiento político vietnamita femeninas colaboran con Tricontinental, ¿vale? Aquí tenéis los nombres. También tenemos a Fatia Betahar, figura clave de la revolución argelina, de la que es prácticamente imposible encontrar nada hoy en internet ni en manuales especializados, y que en Tricontinental tenemos hasta fotos de ella, ahora lo veremos. Graham Marshall, figura importantísima en el marco de la independencia de Mozambique, junto a su compañero. Melba Hernández, Vilma Espín, otra heroína de la Revolución Cubana. La mítica Angela Davis también está presente. Assata Shakur, Black Panthers, ya en época tardía, y ya mujeres más recientes como Piedad Córdoba Ruiz en Colombia, ¿no? Durante la primera etapa de mayor esplendor de tricontinentalidad de la revista Tricontinental habrá más diversidad y la revista tendrá una relativa latinoamericanización y cubanización en sus publicaciones, ¿vale? Antes de que hablen también las mujeres, va a haber referencias muy interesantes, escritas por hombres, pero muy interesantes a la situación de la mujer específica, ¿vale?
en Vietnam haciendo referencia a la necesidad de acabar con la discriminación de la mujer, en Camerún textos muy destacados en este sentido, también en Cuba, por supuesto, y en Guinea-Bissau la liberación de la mujer se pone como un elemento central en la revista, y estamos hablando del año 1968, ¿vale? Y aquí tenemos algunas imágenes exclusivas y prácticamente inéditas, porque fuera de la esfera tricontinental no existen estas imágenes y son imposibles de localizar, de mujeres que colaboraron en Tricontinental, poniendo en valor el papel de la mujer, por ejemplo, argelina, defendiendo que no solo quieren tener un año, que era el 75, sino que quiere que abran nuevas puertas y nuevos horizontes. Las mujeres palestinas, buscando organizar a la mujer en todos los sentidos. Muestras impresionantes de arte gráfico de las mujeres vietnamitas también inéditas y que permanece un poco en el olvido. Y figuras también muy interesantes como Margarita Mergal en Puerto Rico. Veis que por luchar contra la discriminación de la mujer aparecen estos juegos gráficos en los que se evidencia la discriminación que sufren y demás, ¿no? Y ya voy a finalizar también para adscribirme al tiempo, pero decir que me parece un tema que espero desarrollar en un futuro porque creo que es un filo muy importante la investigación y que muy poco trabajado el tricontinentalismo. Ahora está despertando más interés, pero que espero que nada, que siga así, que os haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y ahora damos paso a Emilio Gallardo, investigador del CSIC, de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos, que nos presenta la ponencia titulada Guerra Fría, Cultural y Literatura de Viajes, una visión desde América Latina. Vale, muchas. Bien, buenas tardes. Me vais a disculpar, voy a ser el último en cerrar, me vais a tener que aguantar unos 20 minutillos. Bueno, más allá de esto, muchas gracias a Manuel, a Justo, no solo por darme la oportunidad de intervenir aquí hoy, sino también por crear este foro, que creo que va a ser un evento, un ágora privilegiado, ¿no? Para discutir para todos los americanistas. También les pido perdón porque me he colado un poco en el sentido que yo soy filólogo, no historiador. Bueno, espero que lo toleren. Como ven, Guerra Fría Cultural, literatura de viajes, este es el tema de la comunicación de hoy. Para ponerles un poco en contexto, me gustaría explicarles un poco dentro de cuál es el marco en el que se está desarrollando este trabajo. Nosotros somos un equipo de investigadores que trabajamos en este proyecto de investigación. Escritores socialistas en los países europeos durante la Guerra Fría. El acrónimo es el ASOC. En el ASOC, bueno, porque tenga algunos datos, es un proyecto del Plan Nacional de Generación del Conocimiento y es un trabajo que estamos desarrollando en principio por 3 años. Tienen ahí las fechas, tenemos hasta agosto del 24 y el equipo está integrado por 13 investigadores. Tenemos gente de la Universidad de Sevilla, Universidad de Vigo, Alfonso X, Granada. No tenemos a nadie de la Pablo Olavide, lo digo porque para futuras ediciones sería interesante también incorporar a compañeros o a compañeras de esta universidad. Y también colaboramos con compañeras de Rumanía, de la Universidad del Oeste de Timișoara y de Novi Sad de Serbia. Ahí, como pueden ver, este es el objetivo general que estamos persiguiendo. A nosotros nos interesa, como somos casi todos, somos filólogos, nos interesa saber qué es lo que ocurrió con la literatura latinoamericana en los países socialistas europeos. Cómo se produce un fenómeno que en los estudios literarios llamamos mundialización de la literatura latinoamericana. Porque más allá del boom y de la expansión
pues no sé, por actores editoriales como sobre todo España, Francia, Italia o la Alemania capitalista. Previamente incluso la literatura latinoamericana había llegado a la Alemania democrática, a la Alemania comunista y a otros lugares, ¿no? Más allá del telón de acero. Entonces, en este sentido, estamos desarrollando este trabajo y también lo estamos planteando como una primera fase de aproximación, porque en realidad el proyecto es más ambicioso. Ahora van a ver los corpus con los que estamos trabajando, los objetivos concretos, pero más allá de esto, nosotros nos planteamos este trabajo como algo de más largo aliento. Por ejemplo, hay otros temas que nos interesaría trabajar. Por un lado estaría el análisis de las políticas culturales, en el sentido de cuál es el marco normativo que hizo posible toda esta serie de intercambios. Ahora, como verán, nos vamos a preocupar del caso de los escritores viajeros, pero es que hay todo un marco normativo, legislativo. Les daré una pincelada sobre el caso cubano que posibilitó esta comunión entre estos dos mundos, esta creación de lo que podemos denominar si quieren, un campo cultural socialista transatlántico. Después también nos interesa mucho el papel de las instituciones académicas. En el lado del hispanismo, quiero decir, las instituciones académicas que se preocupan por el hispanismo más allá del telón de acero. Cuáles fueron, cómo se desarrollaron. Y además, trabajamos con un concepto de nuestra compañera de Estados Unidos, Damaris Puñales Alpizar, que es geopolíticas de la traducción socialista. Y ahí nos preocupamos por los flujos, los procesos de traducción. Idealmente, en algún momento, si podemos, crearemos una base de datos con traducciones de la literatura latinoamericana a las distintas lenguas de estos países, perfiles de los traductores, bueno, todo este tipo de cuestiones. Pero como ya les digo, estos son trabajos que estamos pergeñando ya, pero que vemos más bien a futuro. En estos momentos nos estamos acercando a la labor de los escritores latinoamericanos como mediadores entre campos culturales con conexiones transatlánticas, favoreciendo por un lado el estudio de los viajes europeos, de sus viajes europeos y las implicaciones de diversa naturaleza de los mismos. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos que ese sería el corpus de literatura de no ficción que correspondería con este objetivo. Estamos trabajando con escrituras del yo, bueno, en un amplio concepto, distintas tipologías textuales, diarios, crónicas, literatura de viajes en sí, informes de distintas índoles, pero además de este conjunto, también trabajamos con el impacto que estas vivencias tuvieron en la literatura de ficción de estos autores. Por ello, y ahora tenemos que entrar en la segunda mitad del proyecto, en este segundo objetivo, nos preocupamos por cuestiones ya, por textos puramente literarios, ¿no? Paralelamente, nos interesa hacer una labor de rescate hemerográfica y estamos trabajando con las compañeras de Rumanía y de Serbia para ver cuál fue la presencia de la literatura latinoamericana en la prensa cultural, en las revistas culturales de estos dos países. Estamos haciendo una base de datos, yo no sé, creo que ya tenemos miles de imágenes donde tenemos entrevistas, traducciones, comentarios críticos referidos a la literatura latinoamericana en estos países. Aquí tienen, por ejemplo, algunos casos de Rumanía, que es donde yo me concentro en particular. Pues tenemos otro compañero que trabaja el caso yugoslavo. Y por último, nos interesa también, desde un punto de vista transversal, ver cuál fue el papel de las mujeres, de las escritoras. Como decía el compañero anterior, en nuestro caso también nos estamos encontrando que son un porcentaje significativo, pero no mayoritario. Aún así, sí que hemos querido dedicarle un objetivo específico. Con todo esto, estamos haciendo una base de datos que ahora creo recordar que la última actualización tiene unas 130 entradas, solo dedicada en este caso, esta base de datos, a la literatura de no ficción, a esa literatura de viajes de la que le voy a hablar hoy. Las contribuciones latinoamericanas de este tipo de literatura dialogan
con una tradición de testimonio, libros de viaje o de memoria, que tras el triunfo de la Revolución Rusa se plasmó tempranamente en casos notables. Bueno, pueden tener en mente los casos John Reed, Bertrand Russell, Walter Benjamin, André Gide, John Steinbeck, Arthur Miller. Este conjunto de documentos y experiencias ha merecido la atención de distintas investigaciones, Hollander, David Fox y otros autores. Además, el caso español también ha sido atendido por otros autores, Pelual, Sanguitián, Navarra. Incluso Ezama recuerda en un abundante repaso de títulos autores, libros de autores que no son tan cercanos en esta ciudad como, por ejemplo, Chávez Nogales, quien tiene varios libros dedicados al asunto. Otros autores, ¿no? Sender, Pedro de Répide. Y de hecho, fíjense, en 2019 apareció el libro de María Teresa León, El viaje a Rusia de 1934, donde también se aborda este asunto. Ahora bien, en el caso latinoamericano, en fecha tan relativamente cercana como 2015, Ruprecht, quien está entre los escasos críticos que han atendido a esta cuestión, aún podía sostener que el único libro sobre viajeros latinoamericanos a la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, era la compilación de textos de viaje a la URSS, China y Cuba de Saita hacia la Revolución, viajero argentino de izquierda, que es de 2007. Bueno, a partir de aquí, no es que haya habido un boom sobre el tema, pero sí que hay una serie de compañeros y de compañeras que lo están trabajando con profusión y con acribia, como por ejemplo el caso de Michal Surek, que es una de las personas que está trabajando estos asuntos, ¿no? Bueno, ahí les he puesto, como ven, son precedentes en el sentido de que van más allá de nuestro marco cronológico porque están fuera de la Guerra Fría, pero desde muy temprano vamos a encontrar testimonios de este tipo y, ojo, con plumas tan destacadas como la de César Vallejo y, bueno, quizás menos conocido, pero también muy importante, Mancisidor. Bien, además estos textos pueden ser leídos a partir del contraste con sus pares producidos por autores del socialismo europeo. Es decir, que es un movimiento de doble faz. Les pongo, por ejemplo, el caso de los escritores rumanos. Fíjense la lista. Tenemos de entre 1960 y 1980 testimonios de este tipo por Titus Povocic, Dumitru Popescu, Dariet Novaceanu, Minea Georgiou, Edgar Papu, y así sigue la lista que elaboró nuestra compañera Ilinka Ilián. Por ello, como les decía, hemos creado esta base de datos que va a estar disponible una vez que termine el proyecto en el repositorio institucional de CSIC, Digital CSIC. ¿De acuerdo? Ahí también crearemos otra base, en realidad son 3 bases de datos. Una tiene que ver con la literatura de no ficción, otra con la literatura de ficción y después toda esta cuestión hemerográfica la vamos a catalogar, que esto sí lo tenemos hecho, la vamos a digitalizar y traducir una parte, porque es imposible traducirlo todo. Aquí el problema, y les confieso, el problema que nos estamos encontrando es la cuestión de los derechos de autor, porque en muchos casos, bueno, realmente estamos hablando de países que ya no existen, como Yugoslavia o, bueno, a Rumanía socialista, ¿no? Y estamos ahí en contacto con abogados incluso para ver cómo resolvemos esta cuestión. A partir de aquí les quería poner 3 ejemplos, 3 catas de este tipo de texto. En primer lugar, estaría el libro de una cubana, Méndez Capote, René Méndez Capote, Crónica de viaje de 1966. Este libro surge como un informe, un libro de un viaje, pero también responde a a un informe que se le pide hacer una vez que ella viaja a la URSS. Para entender mejor esta cuestión, cómo surge este libro y además este marco regulatorio, que claro, en el caso cubano es donde se evidencia con más claridad, les voy a exponer cuáles fueron las relaciones, cómo se desarrollaron las relaciones culturales entre Cuba y los distintos países socialistas europeos. Concretamente, cómo se fueron firmando los distintos tipos de convenios. Esto responde a un capítulo que está en prensa que firmamos Jesús Gómez Tejada y yo. Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, se observa cómo muy tempranamente se suceden los convenios de cooperación cultural de este país con los socios del campo socialista. Fíjense la lista. 29 de abril de 1960 tenemos el convenio entre Cuba y Yugoslavia. El 22 de septiembre del 60, el de Cuba y Checoslovaquia. 28 de octubre de ese año con Rumanía. Después uno de los primeros
y ahora me centraré en este caso, es el que se firma con Bulgaria. Es un país sobre el caso búlgaro hemos podido acceder a más documentación. Esta documentación proviene del archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Uno de los primeros acuerdos es este que les digo, y posteriormente el Che también, como bien ha comentado el compañero, en estos periplos europeos y africanos, bueno, en el caso que nos interesa ahora, pues también favoreció la firma del convenio con la URSS, por ejemplo, ¿no? Polonia, RDA, Albania, Hungría, se van firmando todos estos convenios. Poniendo como ejemplo el caso búlgaro, como les decía, el fortalecimiento de los vínculos culturales entre ambos países se vio sustentado por toda una serie de herramientas legales que normalizaron, normativizaron e impulsaron los intercambios de la más disímil naturaleza. Si nos limitamos a los tratados centrados en la cuestión cultural, observamos que podemos ordenar este corpus atendiendo a este eje de coordenadas que ven aquí. Aunque el diseño es un diseño infieri, este sencillo diagrama nos ofrece la posibilidad de organizar toda una gama de herramientas de diverso calado internacional e institucional. Así, podrían contemplarse acuerdos multilaterales destinados a instituciones específicas como el convenio permanente y el programa de trabajo establecido entre las academias de ciencia de los países socialistas o los resultados de las conferencias de ministros de cultura de los países socialistas, o también otros más específicos y limitados a un rango bilateral, como el convenio de colaboración e intercambio de programas de televisión entre la televisión cubana y, por ejemplo, la búlgara en este caso. También hay convenios directos entre universidades y un caso que nos interesa particularmente, los convenios directos entre las uniones de escritores. Bien, en este sentido, como una piedra de toque sobre la que se asentarán las relaciones culturales cubano-búlgaras, destaca un documento firmado el 8 de octubre del 60 en La Habana, el convenio cultural entre la República de Cuba y la República Popular de Bulgaria, que surge dentro de la política global del gobierno revolucionario cubano por enriquecer y fortalecer las relaciones con los países socialistas. Este convenio marco sirve de referencia para la consideración, planificación y ratificación de posteriores planes de aplicación anuales, bianuales y quinquenales, y para el establecimiento de convenios directos específicos entre diferentes instituciones culturales como las que les acabo de decir, por ejemplo, entre las universidades, ¿no? Bien, aquí tienen, y pueden visualizar los distintos niveles en los que se van jerarquizando todas estas normas, toda esta legislación. Planes de aplicación y convenios institucionales se van consensuando, redactando y aplicando desde entonces hasta finales de los años 80 del siglo XX, sustentados por ese prístino convenio de 1960. Su duración inicial se fijó en 5 años, prorrogables por 5 más a expensas de cualquier disposición contraria alegada por alguno de los países firmantes. Tal como se especificaba en el informe redactado por el MINREX, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en torno a las características del convenio, Cuba y Bulgaria, a través de sus representantes e instituciones, se comprometían a colaborar en distintos planos como el cultural, el científico o el educativo, entre otros. Para ello, se enumeraban posibilidades de cooperación entre los dos países signatarios como las posibilidades eran muchas. El intercambio de obras pertenecientes a estos ámbitos y traducidas a una y otra lengua, o la organización de eventos musicales, teatrales o expositivos. De hecho, algunos de los textos que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, el de Gabriela Pogolotti, responde a este tipo de intercambios, en concreto a intercambios pictóricos, o una exposición. Asimismo, se promovía la accesibilidad de investigadores y técnicos del país emisor a centros de investigación y cultura del país receptor. Se concedían becas, ayuda para financiar estudios de distintos niveles, cooperación entre prensa, radio-televisión, industria cinematográfica, pero no obstante me interesa ahora llamar la atención sobre un procedimiento acordado para el intercambio de escritores. Y esto lo tenemos en el plan, el plan de aplicación del convenio cultural del año 63. No sé si se ve con mucha claridad, pero ponen: la parte búlgara recibirá un periodista escritor por un plazo de 2 meses. Después de su regreso a Cuba, publique materiales sobre Bulgaria y edite un libro de notas de viajes de Bulgaria si las condiciones lo permiten. Este tipo de productos culturales condicionados por estos acuerdos en ocasiones se producen, llegan a escribirse, en otras ocasiones no. En el caso rumano tenemos algunos de este tipo y el libro del que yo les hablaba, este de aquí, es fruto de eso. Es fruto de este tipo de intercambio porque Menéndez Capote, que
Era una escritora ya con una cierta edad cuando realiza este viaje, acompañado de otro escritor, de Roberto Bradley. Hace un periplo por la Unión Soviética como invitada, ya que ella es miembro de la Unión de la UNEA, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Va dando cuenta de todo ello, de todo este periplo, y su testimonio, ahora les pondré alguna pincelada, yo lo califico como utopismo socialista. Obviamente es un texto que está condicionado por lo que acabamos de ver, por una normativa específica, y lo que ella produce, más allá de que ella fuera una autora comprometida con la revolución, es de utopismo socialista, donde, bueno, tienen, por ejemplo, una loa a la modernidad soviética, que es uno de los tópicos de este utopismo socialista. Incluso ahí tienen, bueno, este es el comienzo, la primera impresión fue de fuerza, de confianza, al poner el pie en el Tu-114, en el avión, para mi primera travesía transatlántica en avión, a la emoción que experimentaba pensando que me lanzaba un vuelo sin escala desde el paralelo 23 hasta el círculo polar ártico, que el avión volaría a 10.000 metros de altitud y que la temperatura que nos rodearía exteriormente sería de menos de 25 grados bajo cero, se impusieron inmediatamente sensaciones de eficiencia y de fuerzas tales que todo aquello se convirtió en una experiencia deliciosa. Bueno, y así sigue, ¿no? Toda esta idea de fortaleza, belleza, generosidad, están muy patentes, incluso cuando ella entra en suelo soviético, hay un premonitorio, una premonitoria aurora roja que la recibe, ¿no? A la llegada de la Unión Soviética. Este tipo de topoi, de clichés, se van a repetir en distintos textos. No son nuevos, no los está creando Méndez Capote. E incluso el impacto de esta ruta que se había creado hace poco, La Habana-Moscú, y el impacto de este tipo de aviones, lo vamos a ver en otros textos. Además, por ejemplo, esta visión idílica la extiende a otras partes del país. Por ejemplo, cuando va a Armenia, va a Ereván, pues ahí ven cómo crean un locus amoenus, toda esta cuestión de la naturaleza floreciente, el desarrollismo que se instala por todo el imperio soviético, vamos a llamarlo así, pues lo tienen muy presente. Las críticas que hace son muy, muy, muy limitadas, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de una tipología de literatura, de texto de literatura de viaje que tiene que ver con un informe, una especie de informe, es un libro de notas de viaje, y que tiene que ver con esta vertiente, digamos, que podemos situar en la cumbre del utopismo, de la mirada más positiva, ¿no? Con respecto a la Unión Soviética. Y les quería poner dos ejemplos más, y no les canso más, del tipo de literatura que estamos estudiando. Hay otro caso que puede ser sintomático, que es el caso de García Márquez, que realiza una serie de viajes por la RDA, Polonia, Hungría, Checoslovaquia y la URSS entre el periodo de 1955 y 1957. Tengamos en cuenta que García Márquez ya por esta fecha, en el año 55, ya era miembro del Partido Comunista de Colombia, pero aún así su testimonio es uno de los más interesantes porque no es una visión para nada edulcorada, sino que está llena de matices y de complejidades. Él juega, y esto lo dice una crítica, Forace, él crea lo que denomina una construcción ficcional, porque cuando tú lees el libro te da la sensación de que todo está sucediendo de una forma aislada, y no es así. Corresponde con distintos viajes. Él pudo acceder a estos países por distintos cometidos, como periodista, fue a Hungría también como supervisor para ver lo que estaba sucediendo después de la fallida revolución del 56, y también fue acompañada por distintas personas. Pero cuando tú lees el libro, parece que hay un hilo conductor y que todo está sucediendo seguidamente. No fue así. Y de hecho, para que vean estos matices que hacen el libro de García Márquez más interesante, les he seleccionado 3 topoi también. Uno sería la tristeza. Vean, por ejemplo, cómo se refiere a Leipzig, cómo Leipzig es también una ciudad universitaria, pero una ciudad triste, con viejos tranvías, atestados de gente desarrapada y deprimida. Esta idea de la pobreza material, de la escasez, aparece recurrentemente. Para nosotros era incomprensible que el pueblo de Alemania Oriental se hubiera tomado el poder, los medios de producción, el comercio, la banca, las comunicaciones, y sin embargo fuera un pueblo triste, el pueblo más triste que yo había visto jamás. Pero lo interesante de García Márquez también
es que introduce matices con respecto a los distintos países. Y, por ejemplo, el concepto de heterogeneidad es algo que, más allá de esta capa, de esta visión monolítica, ¿no? Del telón de acero como único, pues no. Él, por ejemplo, fíjense la descripción que hace de los militares en Praga, que es muy tierna en realidad. Cuando dice, en el comercio de Praga hacen el mercado con sus mujeres, llevando de un lado al niño menor y del otro la bolsa con los pañales y el tetero. Yo vi un oficial con la garra en la mano llena de tomates. ¿Ven? Estos matices él va separando y va diciendo, incluso en cuestiones de la vida cotidiana, que es donde lo hace de forma más palpable, va introduciendo las diferencias entre unos y otros países y tampoco, a pesar de ser un miembro, un escritor comprometido, políticamente comprometido, tampoco es un escritor, no se muestra como un escritor ciego. Fíjense, por ejemplo, como la sensación de miedo, que es uno de los clichés que desde la visión conservadora de este corpus de literatura de viaje en la que se insiste más recurrentemente, pues también García Márquez la encuentra en la Hungría posterior a la Revolución del 56. En ese momento había 7 intérpretes más. Se movían sin ningún objeto en torno a la mesa. Conversaban en húngaro en voz muy baja. Y yo tenía la impresión de que estaban asustados. Esta gente se está muriendo de miedo. Y por último, y no les canso más, está un testimonio que a mí me parece fascinante, que es el de Luis Oyarzún, del escritor chileno Diario de Oriente. Él es uno de estos escritores que a lo largo de toda su vida compone un único diario, tiene diario íntimo, y hay un extracto, que es este Diario de Oriente, donde, según Pedro Pablo Guerrero, él nos recuerda que él hace este viaje entre el 2 y el 14 de noviembre de 1957, y él era decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Chile cuando hace este viaje. En el caso de Oyarzún destaca su aproximación a la realidad soviética desde una modestia que le refrena a la hora de realizar juicios perentorios y que le lleva a enmarcar sus observaciones. Él habla de unas cuantas imágenes, de cosas vistas. Tanto el acompañamiento de los habilidosos intérpretes y el tour por museo, la Casa Natal de Lenin o una granja colectiva denotan el proceder de instituciones, tendríamos que verlo con más detenimiento, como la Sociedad para las Relaciones Culturales con el Exterior, que según Rupre y según otros autores también, se encargaban de atender a los visitantes. Oyarzún va desgranando su parecer sobre asuntos cotidianos, habla sobre la gastronomía, la limpieza urbana, los transportes, habituallamiento de los comercios, al tiempo que se permite críticas puntuales que evidencian sus reticencias ante el culto a la personalidad, las limitaciones de los desarrollos soviéticos en la industria, por ejemplo, o incluso entra a valorar cuestiones estéticas como el supuesto, y esto es algo que podríamos debatir, el supuesto mal gusto del metro de Moscú. Sin embargo, Oyarzún focaliza 2 cuestiones que le parecen centrales para comprender el desarrollo del país. Por un lado, la fe en la ciencia y la tecnología como herramienta de progreso. Y por otro lado, el entusiasmo humano y la bonomía del pueblo soviético, del cual nos dice, no he conocido otro pueblo más efusivo, más abierto, más buscador de comunicaciones afectuosas. En el primer caso, se permite incluso criticar a su propio país al incidir en la importancia otorgada a la universidad, en el caso soviético, frente a lo que estaría ocurriendo en Chile. Fíjense el rapapolvo, con qué delicadeza lo insultan al hablar con un vicerrector de la Universidad de Moscú. Cuando nos entrevistamos con el vicerrector, un químico sorprendentemente joven que no hablaba sino ruso, escuchamos una disertación muy precisa acerca de las actuales condiciones de la enseñanza universitaria en la URSS. Los progresos realizados durante los últimos 40 años han sido asombrosos, pero aún se necesita más. El Estado ha comprendido que el futuro depende de la investigación científica y tecnológica, pero todavía nuestro presupuesto está por debajo de lo deseable. En verdad, al oírlo y conocer las cifras comparativas que nos proporcionaba, nos sentimos avergonzados. Alguien le pregunta, ¿hay todavía analfabetos en la URSS? El vicerrector sonríe con malicia. Bueno, siempre tenemos invitados. Su texto, y con esto concluyo, su texto mantiene una ponderación y un afán de objetividad paralela a una valentía en la expresión de su propio parecer que lo hace digno de encomio. De ahí que Oyarzún no deje de mostrarse incisivo y crítico ante la inflexibilidad del sistema, si bien reconoce paralelamente sus bondades. O sea, él reconoce sin problema el portentoso esfuerzo que el Estado soviético ha realizado en 40 años, conduce a una sociedad a la cual yo no desearía pertenecer.
Y por último, es admirable la apuesta que Oyarzún mantenía por el respeto por la heterogeneidad en un mundo tan polarizado como era el de la Guerra Fría. Para ello, apelaba a la que consideraba la más profunda lección de su periplo, la constatación de encontrar la misma humanidad con idénticos anhelos, y necesidades en ambos lados del telón de acero. Fíjense qué frase que creo que nos puede servir de cierre y que también tiene una actualidad rabiosa. Tendrá que producirse también una revolución interior que nos haga más respetuosos de la variedad de lo real y que nos libre de estos simplismos automatizados que esterilizan tanto el pensamiento como el paisaje humano. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Bueno, abrimos un turno de debate, preguntas, cuestiones sobre las que quieran preguntar los ponentes, tanto de esta tarde como de la segunda sesión que tuvimos hoy al mediodía. Si quieren hacer preguntas, tanto los que están online como los que están presencialmente. ¿Algún comentario? Sí, Emilio. Vente para acá, por favor, para que te vean y puedan escucharte. Sí, no, me quería preguntarle al compañero sobre el papel de Yugoslavia, de Tito, en toda esta cuestión del tricontinentalismo. Gracias. Sí, bueno, igual que he dicho que Tricontinental y OSPAL no es Cuba, porque es cierto que tiene cierta iniciativa, también es verdad que lo mismo que pasa con su cierre, que su cierre en 2019 fue por decreto del Partido Comunista de Cuba, porque ella consideraba que ya cumplió sus funciones. También Cuba, que era la única financiadora de la organización, era quien marcaba al gobierno cubano ciertas líneas rojas que Tricontinental no debía de pasar para ponerla en compromisos para contravenir la política exterior cubana. ¿Cuál es la gran ausencia entre Continental? Que si habéis pensado un poco sobre lo que he comentado, es evidente. No está Mao, no está China. ¿Por qué no hay maoísmo entre Continental con ese discurso? Porque Cuba con China, como he dicho, tenía sus roces y no se habla, es decir, no se habla en todas las revistas prácticamente y sin prácticamente de Mao Zedong. Con Yugoslavia pasa algo parecido. Cuba tiene unas relaciones con Yugoslavia complejas, más complejas que con otros, como la Unión Soviética además, y la postura de Tito con respecto a ciertos conflictos, por ejemplo el conflicto de Vietnam, cuando se postula a favor de negociaciones y digamos no de apoyo total a la vía de la lucha armada que defiende tanto Tricontinental, hace que las pocas referencias que aparezcan a Yugoslavia y a Tito no sean muy positivas. De hecho lo llaman como un títere o un puppet, un perrito del imperialismo, y en los años fuertes un poco esa la correlación. Yo tenía una pregunta para Víctor. ¿Dónde estás, Víctor? Ahí. Era en relación, bueno, con respecto a la importancia y el protagonismo que vuelve a adquirir otra vez la Iglesia en el manejo de la educación. Algo que la Segunda República se encarga o intenta por todos los medios de desvincular el sistema educativo del control férreo que mantenía la Iglesia con el plan especial, la educación de los niños a través de maestros educados en ese plan especial, de Giner de los Ríos, esa transformación completa. Y sin embargo, o como consecuencia lógica del franquismo, vuelve otra vez la Iglesia con toda su potencia, incluso con los manuales, ¿no? Porque tú decías también, y veíamos además visualmente perfectamente definido, que incluso las editoriales eran editoriales nacidas dentro del seno de la Iglesia Católica, incluso la de Bruño, ¿no? Que son salesianos además. No hay alternativa posible al modelo franquista y no hay evolución.
ni siquiera en los años 50, cuando hay el proceso de apertura, ¿no? Cuando se pacta con los Estados Unidos a cambio de las bases y tal. Esa era una pregunta. Y la otra era un texto que te quería comentar aquí, que encontré. Bueno, yo lo utilizo mucho en las clases. Y es una pregunta con respuesta. La pregunta dice, ¿qué perdura de aquellos 3 siglos de vida en común? Se refiere ¿no? A las relaciones entre América y el Imperio Español. Y dice, de los imperios quedan idioma, religión, gastronomía y ciertos estilos de vida en común. Lo que permanece es una nación cultural española y americana, de cuya transformación en sociedades de conocimiento más democráticas y justas depende nuestro futuro. Este comienza, a no dudarlo, por una nueva historia de América y de España. Esto, sorprendentemente, que lo hubiese firmado cualquiera de tus protagonistas, es de Manuel Lucena Giraldo, escrito en el ABC en 2010. O sea, igual debería, se llama el artículo, para que lo busques, se llama 12 preguntas, entre paréntesis, con respuesta sobre las independencias hispanoamericanas. Lo puedes incorporar perfectamente a tu presentación para ver que en 2010 todavía se siguen diciendo unas cosas muy parecidas a las que se decían durante el franquismo. Bueno, profesor, gracias por su pregunta. Y efectivamente, desde 1938 hasta 1975 no nos vamos a aventurar, posiblemente hasta los 80, el discurso franquista se mantiene vivo en los textos escolares y no hay quien lo tumbe. O sea, a pesar, es verdad que en el momento cuando llega, sobre todo ya en la década de los 50, con lo del aperturismo y todo este tema, y sobre todo con la llegada de la tecnocracia al régimen franquista, se producen muchísimos cambios. El régimen evoluciona y tiene una capacidad de adaptarse espectacular. Hay una ley en los 70, la ley Villar-Palasí, que supone una evolución a nivel pedagógico, pero el discurso de la resurrección imperial, el discurso se mantiene vivo en los textos escolares. Y eso no hay quien lo cambie, ¿no? Y se mantiene vivo. De hecho, en la editorial Bruño es curioso porque también publica textos escolares para Ecuador y llega hasta Latinoamérica. Y con respecto al discurso este también de la pervivencia del franquismo, o sea, del concepto del imperio y de la resurrección del imperio y lo que queda del imperio, ya no solo en 2010, simplemente con analizar o solamente escuchar los discursos de Vox en 2022, las mismas palabras, el mismo significado que hace el discurso, recuerdo que fue Ortega Smith, es el mismo que el de los textos escolares de la resurrección imperial. Es el mismo de nos une la lengua, nos une la religión, y hay que recuperar a esos hermanos hispanoamericanos que nos van a ayudar a hacer resucitar la gran España, ¿no? Y eso hasta ahora en 2022. Bueno, pues, si no hay ninguna duda, ninguna cuestión que se plantee adicionalmente, pues nos vamos a ir a descansar. Mañana continuaremos otra vez con toda la potencia desde por la mañana. Tenemos mañana también 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ponencias maravillosas. Así que, bueno, un placer. Muchísimas gracias a todos los que han participado online en esta primera jornada. Muchas gracias a todos los invitados que han estado aquí también de manera presencial. Continuamos mañana a partir de las 9:30 de la mañana con nuestra insigne Sandra Taborda Parra. Bueno, hasta mañana, que descanséis. Chao.